¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Hoy vamos a hablar acerca ya de la continuación de los núcleos talámicos. Ya habíamos empezado a hablar de la masa nuclear lateral y vamos a continuar precisamente con los núcleos de la masa nuclear lateral, pero específicamente hablando los que se encuentran en la parte posterior. Muy bien, entonces vamos a hablar específicamente de la porción de los núcleos ventrales posteriores. Bien, entonces vamos a hablar del núcleo ventral posterior medial y el núcleo ventral posterior lateral. Bueno, como pequeño recordatorio o un breve recordatorio, nosotros vamos a encontrar justamente en este corte de manera transversa, un corte de fleshing, así también hacen referencia a nuestro tálamo. Entonces, este es un tálamo y aquí está el otro tálamo. ¿Muy bien? Listo. Justo en medio dijimos que venía cortando en esta porción la lámina medular interna. Ahora, en este corte no la pongo como Y porque literalmente ya cortamos la parte donde sí se ve como una Y. Pero así en la parte inferior y lateral vamos a encontrar directamente a esos dos núcleos. A el núcleo ventral posterior. ¿Sale pues? Este es el lateral y este es el ventral posterior medial. Ambos núcleos tienen la característica de que van a conectarse con las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿De acuerdo? Esas áreas se encuentran en nuestra corteza que se le conoce como giro post-rolándico o el post central. Bien, ahora estos entonces tienen la característica de que van a recibir la sensibilidad de diferentes puntos. Vamos a ver que la porción del lateral recibe información de todo el cuerpo, excepto de la cara. ¿Cómo que excepto de la cara? Bueno, porque la porción del ventral posterior medial es el que recibe propiamente las estructuras de la región de nuestra cara. Entonces vamos a ver que va a tener aferencias y eferencias. Las primeras eferencias van a ser directamente hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Asimismo, vamos a ver que de estas áreas tiene también aferencias. Lo mismo sucede con la porción del ventro medial posterior. ¿De acuerdo? Entonces, este también envía sus eferencias hacia la corteza 3, 1 y 2, pero también va a enviar referencias hacia un área especial que es el área del gusto, y literalmente el área del gusto es el área 43 de Brodmann. ¿Muy bien? Ahora, estos núcleos entonces por excelencia, como dije, reciben la información sensitiva. Ahora, la porción medial es de la cara, por lo tanto tiene que ver con las fibras que vienen de la porción del trigémino. ¿De acuerdo? Entonces a ese conjunto de axones se le conocen como fibras trigémino talámicas. ¿Muy bien? Esas fibras trigémino talámicas van a llevar la información del dolor simple, van a llevar también el tacto discriminativo, la propiocepción, pero todo lo referente hacia la cara. Mientras que la porción que viene de nuestro ventral posterior lateral van a venir de los haces espinotalámicos, ¿de acuerdo? Del fascículo espinotalámico. ¿De acuerdo? El espinotalámico es una porción que viene desde la médula espinal y va a llegar directamente a nuestro núcleo ventral posterior lateral. Lleva la porción del tacto simple, el dolor y la temperatura, al menos en la porción espinotalámica, porque también recibe información de una vía que viene por la parte posterior, que se le conoce como la vía lemniscal o la vía del lemnisco, y esa vía del lemnisco tiene que ver con las porciones de los tractos ascendentes gracilis y cuneiforme. Entonces toda esa información va a ir a relevar directamente a esos núcleos. Muy bien, ahora esta característica entonces nos va a permitir que tanto la porción de nuestro trigémino como nuestros haces espinotalámicos y la vía lemniscal sean un punto
de traslado de esa información hacia el tálamo, y el tálamo el punto de relevo donde este va a discriminar a qué punto lo tiene que llevar. Por último, vamos a tener a otro núcleo que llega hacia la porción medial, precisamente por el área 43 de Brodmann, que dijimos que tiene que ver con el gusto. Por lo tanto, vamos a ver que recibe información la porción medial de un núcleo, ¿de acuerdo?, que está solo. De hecho, se le conoce como el núcleo solitario, o también le conocen como el núcleo del tracto solitario. Muy bien, importante porque este es el que recibe información de, pues, directamente la porción del tronco del encéfalo, específicamente en la porción caudal del bulbo raquídeo. Ahí tiene la característica de que en ese sitio va a tener la terminación y la proyección de las fibras aferentes, ¿sale?, sobre todo las viscerales de los nervios glosofaringeo y vago, muy importante. Entonces, en esa región vamos a tener el relevo directamente de nuestra vía tanto gustativa como con la vía digestiva. ¿Muy bien? Entonces, en ese punto es muy importante recordar simplemente que las conexiones que tiene la porción de los núcleos ventral posterior, tanto el medial como el lateral, van a venir entonces directamente de nuestra porción sensitiva. Eso es lo más relevante. Muy bien. Ahora, ya tenemos o ya completamos por lo menos la porción de la masa nuclear. Muy bien. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta hablar de la porción del pulvinar y de los núcleos de la región dorsal. Muy bien. Sobre todo la porción dorsal medial, ¿de acuerdo? Y algunas porciones de los núcleos dorsales como el dorsal lateral, el lateroposterior. Muy bien. Que son los que vamos a hablar a continuación. Bien. Ahora, empezaremos entonces por una región muy especial, muy especial, que van a ser la región dorsal lateral, sobre todo la porción del núcleo pulvinar. Bien, la región entonces lateral dorsal tiene la característica de que la porción del pulvinar, toda esta porción que es el pulvinar, hace relevos de manera indiscriminada. ¿Cómo que indiscriminada? Pues es decir, son núcleos que asocian varias porciones de la corteza y que no solamente van a quedar mal puestas, sino que también van a llegar directamente a las porciones de los núcleos del sistema límbico. Esa es una de las porciones más importantes de la porción del pulvinar. Ahora, como está asociado hacia los núcleos que se encuentran en la porción lateral, que le corresponden a los cuerpos geniculados, el lateral y el medial, también se asocian con la visión y con la audición, sobre todo los núcleos, los cuerpos geniculados laterales. Son las partes más pues sensibles, pues, vamos a decirlo así, sensibles a esta estructura. Por eso incluso al tálamo le hacían referencia como la porción de nuestro tálamo óptico. Bien, ahora, una de las aferencias importantes que tiene nuestro pulvinar van a ser los colículos superiores, precisamente los que tenemos aquí. Los colículos superiores son una vía de relevo directamente para nuestra vía visual. Muy bien. También van a tener áreas asociativas hacia la región parietal, se dirigen hacia el lóbulo parietal. Se van a dirigir también hacia la porción del lóbulo occipital, que de hecho aquí lo tenemos, hacia la parte posterior. Muy bien. Y también van a tener eferencias hacia la porción temporal. Y de hecho aquí tenemos una pequeña porción donde está el hipocampo. ¿De acuerdo? Entonces esto es occipital, esto es temporal. Muy bien, entonces todas esas son las eferencias. Ahora, las porciones que llegan directamente de los colículos superiores vienen de la vía visual. Por eso es importante que recuerden que la porción de nuestro pulvinar está asociado a la vía visual. Vamos a ver la vía visual obviamente más adelante, sobre todo por el relevo que tiene con los cuerpos geniculados laterales. Muy bien, ahora, esa es la importancia de esa región. Luego, vamos a ver que la porción laterodorsal, ¿de acuerdo?, o también conocida como la lateroposterior, son núcleos que funcionan de manera asociativa. Ahora, la porción del famosísimo la LP, que nosotros lo encontraríamos por encima de la región ventral, que aquí encontraríamos al de la LP,
al látero posterior, va a ser un núcleo asociativo directamente hacia las porciones de los núcleos talámicos de la masa nuclear lateral, pero estos van a llegar de manera eferente a las áreas 5 y 7 de Brodmann, que le pertenecen a la corteza parietal. Muy importante eso. Bien, la corteza parietal es un área que se le conoce como el área sensitiva secundaria, sobre todo las áreas 5 y 7 de Brodmann. Ya habíamos mencionado que las áreas primarias son la 3, 1 y 2. Entonces, el látero posterior junto con los ventrales posteriores van a formar por completo la vía, ¿sale?, sensitiva primaria y secundaria. Y sensiblemente hablando, el látero posterior tiene que ver con esa asociación. Ahora, la región que le pertenece a los núcleos de nuestra porción completamente, también al lateral dorsal que habíamos mencionado hace un momento, al lateral dorsal y el lateral posterior, ambos son los que van a llegar directamente a las áreas 5 y 7 de Brodmann. ¿Sale pues? Entonces, el lateral dorsal y el lateral posterior son los que van a llegar a estas áreas. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces cómo esas porciones van a llegar directamente también en relación hacia el núcleo pulvinar. Muy bien. Ahora, importante también porque la porción del núcleo pulvinar también tiene una porción asociativa con estos dos, de tal manera que la sensibilidad que también lleguen directamente a este punto van a llegar a la vía visual. ¿Sale pues? Ahora, en la región medial nosotros vamos a encontrar a nuestro núcleo dorsomediano, y ya de él también habíamos mencionado algunas referencias, sobre todo que la porción del dorsomediano, que prácticamente es el que abarca toda la región medial y una pequeña porción del ventromediano, todo esto, ¿ok?, es un núcleo asociativo. Tiene una porción de células que son un poquito más pequeñas. A esa región nosotros le vamos a decir parvocélulas, y otra porción que tiene células un poco más grandes que se le conocen como magnocélulas. La porción medial, que es la que estoy marcando acá como de moradito, es la región de las magnocélulas, mientras que la porción lateral es la región de las parvocélulas. Son muy importantes esas dos regiones, precisamente para la asociación de todo nuestro sistema. Entonces, ¿qué hace nuestra porción del dorso mediano? Bueno, nuestro dorso mediano ya habíamos mencionado que era un punto donde iban a llegar axones directamente hacia mi región prefrontal, 10, 11 y hasta la 12 de Brodmann. Muy bien, están relacionados directamente con el hipotálamo, ¿de acuerdo? Este se relaciona con el hipotálamo, se va a relacionar con la amígdala. Si no vayan a olvidar que la porción del hipotálamo es a través de un fascículo que se llama fascículo mamilotalámico de Vic de Azyr. Si tienen dudas sobre ese fascículo, revisen el video de hipotálamo. Muy bien, luego tenemos las porciones hacia nuestro núcleo pálido, sobre todo el núcleo pálido medial, que es el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El núcleo pálido es muy importante porque precisamente también van a llegar aferencias a esta región del dorso mediano. También de la sustancia reticular, que se encuentra justamente en el tronco del encéfalo, y algunas porciones que vienen desde el bulbo olfatorio, que es un punto muy importante para la asociación de nuestro sistema límbico. Entonces, para eso, esas son las funciones principales de la región del dorso mediano. Ahora, la porción de los núcleos que se encuentran en la lámina medular interna, que son los famosísimos núcleos intratalámicos, ¿de acuerdo?, o intralaminares, son inespecíficos, es decir, van a llegar a diferentes regiones y no precisamente van a tener, ¿cómo decirlo?, una región en específico donde se asocian, sino que asocian diferentes puntos. Ahora, esto es lo que hace que la lámina medular interna sea tan especial, porque la lámina medular interna, sensiblemente hablando, posee los famosísimos núcleos de la conciencia, es decir, nuestros Pepe Grillo de los que había hablado la última vez. La porción del centromediano tiene la característica que recibe aferencias de la porción del globo pálido, es decir, de toda esta región. Y entonces van a llegar axones directamente hasta esta porción. Luego van a llegar axones también del área 4 de Brodmann,
van a llegar de la sustancia nigra, que está en el mesencéfalo, van a llegar de los núcleos vestibulares que se encuentran a nivel de la porción del tronco del encéfalo, tanto en la porción pontina como en la región vulvar, y de ahí van a llegar directamente hacia la porción de estos núcleos, ¿sale? Una vez que relevan en este punto, van a tener eferencias que van a llegar directamente hacia la porción del putamen. Entonces, este núcleo lleva las eferencias a la región del putamen. La porción del núcleo parafascicular, ¿de acuerdo? Van a llegar directamente hacia la región del área 6, ¿de acuerdo? Este llega al área 6 de Brodmann. Y también tienen la característica de que va a llegar hacia otro núcleo, que de hecho aquí también lo tenemos. Vamos a darle toda la vuelta a todo esto, pero literalmente llegan hasta la porción del núcleo caudado. Muy bien. Lo mismo pasa a un núcleo que se llama núcleo centrolateral, que es un núcleo inespecífico, pero que son que se encuentran en la lámina medular interna. Y estos núcleos entonces también van a asociarse hacia el núcleo caudado, hacia la porción del área 6, ¿de acuerdo? Y van a llegar entonces aferencias de la porción de la sustancia reticular, de la sustancia nigra y de la porción del globo pálido, ¿no? ¿Bien? Que son muy importantes esos núcleos. Entonces, como vuelvo a repetir, ¿cuál es su función? Pues bueno, su función va a ser literalmente la conciencia, ¿de acuerdo? Llevar a nivel consciente todas las porciones, sobre todo de las áreas motoras, si se dan cuenta, el área 4 y el área 6. Ahora, luego vamos a encontrar directamente que nuestro tálamo, para fines de enseñanza o para fines prácticos, es el centro regulador de toda la expresión de toda nuestra corteza. Ahora, pero para poder regular al tálamo necesitamos al globo pálido y al putamen y al caudado, a los núcleos basales. También van a llegar porciones del claustro, elementalmente. El claustro también participa en esta región. Muy bien. Ok, con esto son funciones muy generales. Vuelvo a insistir, estas pequeñas clasecitas no son tan profundas, pero espero que con esto quede claro todo lo que hemos estado hablando acerca de la porción talámica. Muy bien. Entonces, con esto finalizamos la parte de diencéfalo. Nada más es como un brevario cultural. Si requieren más información, ya saben que con gusto pueden ser específicos y podemos hacer un video especial sobre la región que todavía quieren tratar un poquito más. Ahora, me falta la parte del metatálamo, ¿de acuerdo? El metatálamo lo vamos a tratar de manera distinta, porque ahí empezaremos a hablar también acerca de los pares craneales. Por eso no los meto directamente en este video. ¿Sale pues? Entonces nos vemos en el siguiente video. Ya saben que si les gusta pueden compartirlo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para nuevas notificaciones. ¿De acuerdo? Sale pues. Bueno, que la fuerza los acompañe y que tengan un excelente día, tarde, noche o madrugada. Adiós.